señores congresistas, tenemos la presencia de dos ciudadanos que han venido de un lugar muy lejano a exponer, a pedido del congresista Jorge Rimarachín. Vamos a invitar a los señores ¿quién es? Saúl Juárez Flores, ex trabajador de la compañía minera Antamina, y el señor Ricardo Alejandro Puelles Calderón. Acá, hay dos. Acá dos. Tiene la palabra el congresista Cabrera. Gracias, señor presidente. No, sino que me han comunicado la gente que ha venido anteriormente de Antamina, el señor Ricardo Mori y dos personas más que lo han acompañado, que lógicamente van a ver una serie de, una exposición que van a hacer las personas que consideran que están afectadas y que ellos quisieran, en el caso que hayan terminado de exponer, tener la oportunidad de hacer la réplica, en el sentido de que ver la manera o de justificar o de explicar la situación de que ha ocurrido. Eso es todo lo que te digo, queda a discreción de usted, señor presidente. Es una cuestión que le compete a usted. Gracias. Gracias, congresista. Entonces vamos a… sí. Bueno, no se va a tocar este punto de Ucenermin, creo que ya es tarde, pero de todas maneras me han llegado una de Corporación Peruana de Envasadores de GLP y que teníamos que tocar este tema hoy día, pero de todas maneras, señor presidente, para la próxima semana que vamos a tener comisión, que lo invite al presidente del Ucenermin. Muchas gracias, congresista Rofilio Neira. Vamos a atender su pedido para la próxima semana. Por favor, agradecerle tomar nota. Tiene la palabra el congresista Carrillo. Presidente, para adherirme a la solicitud del congresista Rofilio Neira, de solicitar la presencia del presidente o el director de Ucenermin y plantearle además las interrogantes que han sido respondidas en forma inadecuada a mi despacho. Se le preguntó cuáles son las razones por las que la electricidad es más cara en Huancavelica y por qué razón hay modificaciones en la estructura del pago, porque unilateralmente la empresa Electrocentro ha incorporado otras fechas y entonces ha cortado la luz, ha cortado la electricidad a los comuneros, a las poblaciones que no se han acogido a las nuevas fechas dispuestas por esta empresa. Y la respuesta de Ucenermin es: así son los reglamentos, así se procede. Entonces, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón de ser tiene una solicitud de un congresista preguntando por los informes técnicos? ¿Cuáles son las decisiones que se toman y por qué? No, simplemente es una decisión de la empresa y así es. Así, esa fue la respuesta de Ucenermin. Por lo tanto, yo quisiera que se precise esa interrogante para Ucenermin y otra respuesta que me han dado también en el mismo sentido. ¿Por qué no se hacen los esfuerzos para la electricidad, para mejorar la electrificación rural en la región? Es muy caro electrificar. Yo no puedo explicar eso a los huancavelicanos. Para los huancavelicanos, lejos es Piura, lejos es Arequipa, lejos es Tumbes, y ahí llega esa electricidad. Y los huancavelicanos no tienen. Tampoco hay respuesta de Ucenermin para esos efectos, ni de las entidades respectivas. Entonces, me gustaría que en la invitación se consignen también estas interrogantes. Gracias, congresista Carrillo. Bien, creo que ya para… A ver. Breve, no, presidente. He presentado una carta el día de hoy relativo al horario y estoy sugiriendo algo. Quiero resaltar esto porque el día de hoy también se ha ratificado y como en una anterior, hay cruce de horarios entre esta comisión con la Comisión Agraria y por lo menos unos 5 o 6 congresistas estamos involucrados en esto y hoy día se ha notado. Entonces yo creo que esta comisión merece tiempo
y podemos mover el horario. Gracias, congresista. La verdad, con relación al tema del horario y los locales, es un poco difícil compatibilizar, digamos, las necesidades o el tiempo de todos los congresistas, ¿no? Justamente el día de hoy, por haber prolongado en 1 hora la convocatoria, hemos tenido problemas con el local también. Entonces, estamos haciendo todo lo posible. Vamos a ver de repente un horario que sea compatible. Pero en la medida que no encontremos esto, vamos a continuar reuniéndonos, digamos, a la hora y en el local señalado. Gracias, congresistas. Bueno, damos el uso de la palabra en ese estado al señor Saúl Juárez, ¿no? A pedido del congresista Rimarachín, que el día de hoy va a exponer acerca de la intoxicación por metales pesados arsénico. Tiene la palabra señor Saúl Juárez. Muy buenas noches, señores congresistas, señor presidente. Agradezco la oportunidad que me dan de estar acá para exponer mi caso. Para empezar, quiero decirles que soy minero, que creo en la minería, que sé que es una importante fuente de ingresos para nuestro país, pero creo en la minería responsable. Empecé a trabajar en compañía minera Antamina en el año 1999, después de una exhaustiva evaluación que me dio por un individuo sano. A los 3-4 años de estar trabajando en esta gran empresa, empecé a sufrir de diversas patologías, astenias, dolores óseos, problemas coronarios, problemas neurológicos. Y bueno, no hay una manera de que alguien te pueda ayudar a entender por qué te estás enfermando. Los sistemas lamentablemente están diseñados para que no se entienda y vas de un médico a otro tratando de comprender qué te pasa. Hasta que el 2004 hice un problema coronario que casi me cuesta la vida en Antamina, después de una jornada de trabajo de 10 días, y me evacuaron a Huaraz, y ahí me fui al Instituto del Corazón, donde no me encontraron nada. No sabía, ahora lo sé, que este problema coronario está muy relacionado con la intoxicación por arsénico. He tenido que aprender en carne propia qué es lo que te hacen los metales en el cuerpo. Después de todas estas enfermedades, fui sometido a una evaluación de metales, de dosaje de metales en pelo y uñas, donde el dosaje de metales dio positivo para estaño, cadmio, arsénico, talio, plomo y uranio. Con estos documentos me acerqué al gerente de recursos humanos y le dije, por favor, reubícame hasta que me cure y pueda continuar con mi trabajo. No pasó nada, se le dio largas al asunto y después otros exámenes más corroboraron, ¿no? Incluso exámenes en el Ministerio Público, donde salió positivo en uñas para arsénico, para cadmio, para talio, pero no, igual iba al otorrino, iba al médico, al neumólogo, iba al neurólogo para que me traten, me mediquen y pueda continuar. Llegó un momento en que ya no podía más. Ya mis asistencias a mi centro de labores eran cada vez más continuas y más largas. Y me enviaron de paseo a Estados Unidos donde no me hicieron nada diferente de lo que me hicieron acá. Y lo único que me encontraron fue una alteración química en la sangre que se me descartaron todas las razones por las cuales podía tener esta alteración y salió negativo para todo. Lo único que quedaba pendiente era depósito de metales en el cuerpo. Al final, como vi que no arribaba a buen puerto porque no me querían reubicar, lo único que hacían, pide descanso, bueno, para que se acumulen los descansos y te puedas ir por un problema de salud a la calle. Demandé, inicié un proceso judicial contra la empresa por daños y prejuicios, porque era evidente mi contaminación, todas las pruebas que las tengo acá, documentos que acreditan mi contaminación, que fueron olímpicamente ignorados, minerogramas de cabello, el cuadro de la OIT, el ATSDR, que es una normativa importante en el mundo minero, daban por hecho que mis problemas de salud estaban muy relacionados a la contaminación por metales pesados. Demandé a la empresa y haciendo gala de una política implacable con toda mi familia por mantener, en medio de gallos y medianoche en las elecciones del presidente el año pasado, me mandaron mi carta de despido y me pusieron en la calle 3 días después de que estaba diagnosticado con un linfoma no Hodgkin de grado 4
y de alto riesgo. Esto es lo que no entiendo. He iniciado los procesos porque mi proceso no procedía, de despido no procedía porque me despidieron argumentando una sinusitis que ya Salud había evaluado y había considerado que no era motivo ni causa de cese. ¿Por qué? Porque la calificó de parcial y temporal, pero ellos me despidieron, ¿no? Me dejaron en la calle. Estaba haciendo quimioterapia por 1 año y medio, gracias a Dios todavía estoy acá. Tengo indicada una cirugía de retiro de estómago total y posteriormente continuar con las quimioterapias, pero la verdad es que no lo puedo hacer porque si yo me hago una quimioterapia ahora, mi familia no come este mes. A pesar de mis problemas de salud, tengo que trabajar para darle a mi esposa y a mis hijos. No me puedo hacer la quimio, no me puedo operar y bueno, ahí vamos dándole hasta cuando podamos. Quien les puede dar detalles clínicos y técnicos de mi caso es el doctor Ricardo Puel, que gracias a Dios ha estudiado y ha seguido muy de cerca mi caso, y él tiene todas las referencias bibliográficas toxicológicas de las universidades más importantes del mundo que avalan mi problema de salud. Muchas gracias por escucharme. Por favor, denle atención al doctor Ricardo Puel, que les va a hacer un alcance mucho más clínico y técnico de mi caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos pase al médico del caso Saúl Juárez. Puede hacer uso de la palabra. Sí, señor. A ver, yo sería de la idea de que al final, luego de la exposición. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, señores congresistas. Buenas noches, señores y señoras. Sí, acá estoy. Lo que pasa es que la presentación la quería hacer desde allá. Bueno, yo vengo siguiendo el caso de Saúl desde el 2009 aproximadamente. Se trató de todas las formas, las maneras habidas y por haber de conversar con los señores de Mina directamente por Saúl. Y en una de las conversaciones con los médicos de la minera se dijo simplemente que Saúl se intoxicaba en su casa. Ahora vamos a demostrar que no es así. Para hacer una breve introducción de lo que es toxicología, en todos los libros, textos de toxicología, se habla que un tóxico no viene solo, viene acompañado. Es una mixtura de tóxicos que hay. No es algo solo que hay en la naturaleza. Entonces es un poco difícil de hablar del efecto dañino de solamente el efecto de un xenobiótico, en este caso un tóxico, ¿no? Hay dos formas de toxicidad, la toxicidad aguda y la toxicidad crónica. Yo siempre lo comparo. Si yo abro un caño completamente, puedo llenar el vaso de agua de una manera rápida, ¿no es cierto? Y siento el efecto, veo mi vaso lleno con agua. Pero ¿qué pasa si dejo ese caño gota a gota? El vaso se va a llenar de la misma manera. Lo que pasa es que va a tomar mucho más tiempo y yo no voy a ver la diferencia o la sutileza que va a haber en los cambios hasta que empiecen a manifestarse, o sea, en este caso, hasta que el vaso rebase, ¿no? Entonces, lo otro en toxicología es que hay que buscar, dependiendo del tóxico del que estamos hablando, cuál es la ruta por la cual ingresa al cuerpo. Y normalmente existen 3 rutas: la vía respiratoria, la vía digestiva, ¿no? Y piel y mucosas. Yo siempre yo enseño anatomía humana en Federico Villarreal, hago mucha fisiología y hago biología celular y molecular en la Científica del Sur, que la vía respiratoria es la mecánica y fisiología normal. El doctor no me va a dejar mentir. Que el moco normalmente que se produce en el pulmón y la vía respiratoria, la fisiología normal es que el moco vaya hacia la vía digestiva. Si todos los metales que se pegan en la vía respiratoria a través del moco, entonces no van a acabar fuera del cuerpo, van a acabar dentro del cuerpo indirectamente, por una vía digestiva. Ahora, este tóxico puede ejercer 2 mecanismos, como les decía, la fase aguda y la fase crónica. Y las fases crónicas de manifestaciones son manifestaciones sutiles y hay que hacer la búsqueda sutil en la persona de los efectos tóxicos de estas sustancias para poder definir el cuadro de enfermedad. Lo otro es que un resultado de laboratorio no me edifica ningún diagnóstico, tampoco me lo niega. O sea, yo no puedo valerme médicamente, como médico, en decir que solamente el examen de laboratorio me va a definir la enfermedad.
o me la puede negar. El médico, cuando hace un diagnóstico, pone un diagnóstico presuntivo y después coloca diagnósticos diferenciales. Si yo explico de esta manera, si alguien me viene con un dolor agudo del abdomen en el lado derecho, suponiendo una apendicitis, si es una mujer, yo no solamente puedo pensar que pueda ser apendicitis, puede ser un quiste ovario torcido, puede ser una salpingitis, ¿no? Un problema uterino, puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, puede ser un aborto roto. Entonces yo tengo todas esas opciones y en nuestro Perú somos campeones en caso de tifoidea, que también he visto múltiples casos de tifoidea gastrointestinal que aparenta un cuadro doloroso abdominal, que se saca el apéndice y al momento de operar dice, ups, la apéndice está sana. ¿Qué pasó? Y resultó ser tifoidea, ¿no? Entonces vamos a ver en el caso de Saúl Juárez que hay mucha signología y sintomatología que él presenta y que nos va a diagnosticar definitivamente mediante un cuadro clínico y más la asociación de laboratorio que el señor tiene un padecimiento de intoxicación por metales pesados. Este es Ari, el hijo menor de Saúl. El congresista Carrillo solicita una interrupción. Prosiga, por favor. Concedida, congresista. Proceda. Presidente, por su intermedio, felizmente en el grupo tenemos un eminente médico que debe estar entendiendo lo que está explicando el expositor. Pero también hemos tenido la oportunidad de escuchar las intervenciones de un médico de Antamina. Creo que está por acá. O sea, sería bueno, en todo caso, conocer cuál es el informe de la compañía minera. Lo que propongo es que ojalá que puedan entrar, ¿no es cierto? No sé, en todo caso lo propongo, presidente, porque debe estar entendiendo en todo caso Bien. Si no hay ninguna observación con relación al pedido del congresista Carrillo, invitamos al médico, si es posible, al médico de la compañía minera Antamina. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Puede continuar el congresista, puede continuar el doctor. Muchas gracias. Bueno, la base legal para el tema de diagnóstico por arsénico está en la resolución ministerial la 389 del 2011, ¿no? Publicada el 18 de mayo del 2011, que es la guía técnica, guía práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por arsénico. En la misma guía que establece el ministerio, ¿no? Hablan de lesiones dérmicas, veo acá lesiones dérmicas, ¿no? Hiperkeratosis palmar y plantar. Hiperkeratosis significa, el callo es una forma de hiperkeratosis, ¿no? Una verruga es una forma de hiperkeratosis en plantas y pies. Doctor, perdón una interrupción, pero un poco para encaminar esta reunión, esta sesión. En su momento, a pedido del congresista Rimarachín, se señaló que aparentemente habían dos personas que habían sido infectadas o contaminadas a consecuencia del accidente producido en la minería, en la compañía minera Antamina. Pero de acuerdo a la versión que se está dando en este momento, estamos hablando de un tema totalmente distinto. No es propiamente el tema que se había conversado en anterior oportunidad. De modo que someto, ¿no es cierto?, a la consideración de los congresistas si continuamos con esta exposición, toda vez que esto no tiene relación con el accidente ocurrido en la compañía minera Antamina. Tiene la palabra el congresista Rimarachín. Sí, presidente, consta en la grabación de las sesiones, de 2 sesiones anteriores, mi pedido era en los siguientes términos: para que 2 ex trabajadores de la gran minería expongan su situación de contaminación por una actividad laboral. Y uno de ellos es el señor Saúl Juárez, ex trabajador de Antamina, y el otro, el señor Alejandro Becerra, ex trabajador de Yanacocha.
el cual le falta un análisis para completar su cuadro que permita conocer acá la comisión de que realmente el tema de fondo es que la gran minería no está manifestando los riesgos que tiene en el trabajo, que para nosotros puede ser común y corriente, pero que un casco y los guantes no protege absolutamente nada en el trabajo de la gran minería. Y acá hay una muestra, como es el señor Saúl, y el doctor está explicando, y en el caso de Yanacocha vamos a demostrar lo mismo. ¿Para qué? Para que el Congreso de la República tome conciencia de que a nuestros pobladores peruanos, a los trabajadores en la gran minería, no se nos someta a unas labores como conejillos de indias, en donde lógicamente van a hablar en términos científicos, y ese fue el pedido, señor presidente. No, de ninguna manera se dijo que va a venir alguien contaminado por la explosión del codo de Antamina. Eso es una confusión. Gracias, presidente. Congresista, en todo caso, si un casco y guantes aparentemente no protegen, entonces, ¿qué hacemos con la minería? Esa es la pregunta. El congresista Cabrera solicitó el uso de la Muchas palabra. gracias, señor presidente. No, lo que ha dicho acerca de la solicitud que hizo el congresista Jorge Reprachín es correcto. Efectivamente, él planteó eso tal como lo dice. Hoy día no está presente la otra persona, que es en este caso la que trabaja en Yanacocha o trabajó en Yanacocha. Pero lo que sí hay una cosa en términos generales, yo como ingeniero geólogo que tengo la experiencia de haber trabajado en minería subterránea y en minería, lógicamente, tajo abierto, en el caso de Antamina y en el caso de Yanacocha, ambas son operaciones de open pit, de tajo abierto. Y como tal, en realidad nunca hay problemas, por lo general, por lo menos pulmonar, en materia de silicosis. Más bien en la minería subterránea sí la puede haber, a pesar de que hoy día se mitiga mucho el problema echándole mucha agua a la hora de la perforación. Pero lo que ahora puede ocurrir también que una persona que trabajó anteriormente en minería subterránea pasar a trabajar en minería, lógicamente, de cielo abierto, de tajo abierto, que en ese caso, en todo caso, el problema ha estado antes, ¿no? Pero acá toda esta cuestión de metales pesados, en realidad, yo entiendo que lo que dice el señor lo dice con toda corrección y con toda sinceridad, y yo comprendo perfectamente que debe tener sus razones y sus sustentos, pero creo que vamos a tener que hacer una cosa un poquito más, estudiar particularmente al señor y lo mismo el que trabaja en Yanacocha, porque normalmente los obreros que trabajan a tajo abierto no tienen estas secuelas. En el caso suyo, de repente, por algunas cuestiones personales de sus mismas, de su misma formación psicosomática, no podría decir exactamente cómo es, pero la experiencia que yo tengo en este caso es, yo no soy médico, yo hablo sencillamente por la experiencia de haber tenido contacto con gente que ha trabajado en la minería subterránea y en minería, lógicamente, de cielo abierto. En todo caso, escucharemos, y en principio yo no lo hago con ninguna mala intención, no lo hago con ningún interés, que entonces sea expresar la experiencia de vida que tengo y el razonamiento y la reflexión que me obliga, lógicamente, a todo lo que se me informa. Muchas gracias, congresista. A ver si hay alguna intervención. El congresista Tapia. Gracias, presidente, y me saludo al paciente y también al colega médico, ¿no? En aras del tiempo, yo le pediría de que obviara la parte teórica y que vayamos al caso, ¿no? ¿Cuál es el caso? ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Y cuál examen de laboratorio confirma y las conclusiones finales para que podamos tener algún tipo de... Porque si he estado chequeando ya toda su presentación, hay partes teóricas que incluso se corre el riesgo de que se quede sin quórum también, ¿no? Entonces, yo le pediría que también le dé un tiempo, de repente 10 minutos acá al doctor. Presidente, que le dé de repente un tiempo de 10 minutos para que exponga acá el doctor y luego pasemos ya de repente a ver el tema del caso especial, ¿no? Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, congresista Tapia. El congresista Bedoya ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para tener una más completa visión de las cosas, yo quisiera preguntarle al amigo que nos visita. Él ha expresado que ingresó a laborar en Antamina hace 4 o 5 años. No, hace 12 años, señor. Hace 12 años, 99. en el 99. Antes de ello, ¿dónde laboró? ¿En alguna otra actividad minera? No, no laboré en ninguna otra actividad minera. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, por favor, con las observaciones efectuadas por los congresistas, agradeceremos al doctor que está haciendo la exposición atender el pedido. Muchas gracias. Puede continuar. Muchas gracias.
Doctor, solamente era hacer unas precisiones por el tema de un tema legal que está establecido en la resolución ministerial, las lesiones dérmicas, para poder entender el caso de Saúl Juárez, ¿no? Las úlceras, las hiperkeratosis palmares y plantares, las verrugas, dermatitis reactiva alérgicas, úlceras, sensibilización, melanodermia arsenical, ¿no? Que es lo que se llama en gota de lluvia, ¿no? Coloración apizarrada producida por la acumulación de melanina, tiene distribución en gotas de lluvia, lesiones en la mucosa, trastornos del aparato digestivo. Tengo alteraciones cardiovasculares, ¿no? Alteraciones del electrocardiograma, trastorno del sistema nervioso, neuropatías, trastornos hematológicos asociados con anemias, efectos cancerígenos, que está comprobado por IARC, que es la institución de investigación de cáncer a nivel mundial, ¿no? Que lo cataloga al arsénico como clase 1, cancerígeno humano comprobado, y dentro de ellos produce linfoma, ¿no? El arsénico produce cáncer a todo nivel, a cualquier órgano, así de simple. Y cuando se habla de cánceres, el nivel seguro dice que es 0. Cualquier literatura que esté hablando de cáncer, el nivel seguro es 0. Criterios diagnósticos, epidemiológico, la exposición ocupacional, por ahí el hecho de la ocupación que tiene, el señor es minero, ha sido P-Utility, ha estado trabajando en el Tajo directamente, ¿no? Y ahí sí quiero hacer una apreciación de que cuando nosotros que hacemos salud ocupacional hacemos valoración de los riesgos y los peligros a los que estamos expuestos. El médico está expuesto, por ejemplo, a riesgos biológicos, ¿no? A los pinchazos por agujas, aguja sólida, aguja hueca, ¿no? Estamos expuestos a tuberculosis multidroga resistente, etcétera, etcétera. Entonces, cada actividad tiene un peligro y un riesgo completamente diferente, ¿no? Entonces, el criterio diagnóstico se basa en lo epidemiológico, ¿no? En lo ambiental, las fuentes, contaminantes, actividades, ahí está minero-metalúrgicas, ¿no? El cuadro clínico, las manifestaciones compatibles con intoxicación por arsénico, el laboratorio, ¿no? Que me va a confirmar, tampoco me lo va a negar exactamente, ¿no? Los exámenes toxicológicos, si bien es cierto, están establecidos más para orina y sangre, la literatura toxicológica me dice que la sangre está más asociada con un caso agudo, con intoxicación grave. Para los casos crónicos, el análisis no debe hacerse en sangre, sino en otro método biológico. En este caso vas a mostrar cuál es. También se realiza para la valoración de exposiciones pasadas, está en la misma norma, el análisis en cabello y uñas. Yo no lo digo, lo dice la ley, ¿no? ¿Qué más? Otros exámenes complementarios, por ejemplo, el subrayado rojo, porque está asociado con lo que tiene Saúl Juárez. El electrocardiograma se observa prolongación de segmento QT y cambios de la onda T y segmento ST, ¿no? Esta es una referencia bibliográfica, una de las tantas que puedo mostrar, ¿no? Que es de la Universidad de Australia. O sea, no es que esté acá, es de Australia, ¿no? Y aquí hablan claramente, lamentablemente está en inglés, ¿no? Del cuadro crónico de arsénico, ¿no? Entonces, ellos establecen, por ejemplo, que se enfatiza, ¿no? Que ambos, las lesiones, la queratosis de palmas y plantas, son un criterio diagnóstico significativo. Saúl Juárez, una de sus fotos es esto, lo tenemos al frente, para que lo puedan ver. Este cambio de pigmentación de la piel y esta presencia de lunares no es común. Miren los lunares, en cada pie tiene como 20 lunares de aparición, ¿no? Miren dónde hay un lunar. Acá hay una verruga, una supuesta verruga, que es hiperkeratosis, ¿no? Entonces, su cuadro clínico empieza en el 99, que él ingresa a la mina a trabajar, su examen de preocupación, le decía, tiene caries, tiene gingivitis, o sea, las encías inflamadas y tiene una hematuria de supuestamente origen de un cálculo. O sea, en pocas palabras, entró sano, ¿no? O sea, todos los antecedentes, cuando se hace una historia clínica, la parte de la anamnesis, me arrojaron que el señor estaba sano. Entonces, el año 2002 empieza con una sinusitis crónica. Aquí vamos aumentando las cosas, no es que hayan desaparecido, por cierto. Empieza con sinusitis y dolores abdominales, que es hospitalizado por muchas veces por el cuadro doloroso. Supuestamente apéndice, nunca lo iban a operar hasta después de muchos años, ¿no? El año 2003 empieza a tener diarreas, dolores abdominales, gastritis, bronquitis aguda, ¿no? Y el señor era una persona sana. El año 2004 empiezan los problemas cardiovasculares con aplanamiento de la onda T, como lo acabo de describir, ¿no? Y el señor no es diabético, no es hipertenso, no tiene colesterol alto, no tiene triglicéridos altos, no es alcohólico. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Y los cuadros cardiovasculares no fueron uno. Yo aceptaría uno si fuera un caso de, supongamos, que no hay factor de riesgo, entre comillas, ¿no? De una enfermedad metabólica, que me lleve un cuadro pues, de una placa ateromatosa. Pero qué piña, como dice el doctor, el cardiólogo, porque tampoco se lo explicaba, 3 episodios, ¿no? Que casi lo pudieron matar.
3 episodios en una persona que no es diabética, no es hipertensa, no es fumadora, no tiene colesterol alto, no tiene triglicéridos altos. Entonces, un poco jalado de los pelos, ¿no? Seguimos ahí el 2005, sigue con gastritis, aparece colon irritable, por ahí le encontraron un divertículo, supuestamente una gastritis por el Helicobacter pylori, siguen las arritmias cardíacas, 2 episodios el 2005, el 2007 siguen los dolores abdominales y terminan operándolo. El informe postoperatorio de la apendicitis dice una apendicitis levemente inflamada, con un cuadro doloroso abdominal, así de abdomen en tabla, agudo, un poco raro, ¿no? Entonces, el 2008 hace cólicos renales, sigue con cólicos renales. El 2009 entra a su tercera cirugía nasal, ¿no? Por la sinusitis crónica que presenta. El otorrinolaringólogo manda un informe que dice que encuentra en la última tomografía todas las cavidades de los senos ventilados, pero no se explica por qué la mucosa sigue inflamada. Así de simple, ¿no? Es operado también del colon. Después de la operación de cirugía de apéndice, el muñón apendicular que quedó hizo una tumoración y el cirujano dijo es un cáncer. Y dijeron, ¿sabes qué? Fuera colon. Le sacaron la mitad del colon, está operado por colon. Tiene una hemicolectomía derecha, ¿no? Lo último, después de toda esta patología, de estas series de que nadie interpretaba por qué, cuál era el origen de una persona aparentemente sana, es que el 2011 se le diagnostica un cáncer, un linfoma de tipo no Hodgkin. El señor quizás se va a morir un par de años, esa es la gran verdad. Ahí lo ven sano, pero tiene su linfoma. Le van a sacar el estómago. Le están diciendo que tiene que hacerse 3 quimioterapias más y le van a cambiar el esquema de quimioterapia. Y ha pasado por 14. Entonces, cuando hacemos una relación entre lo que está publicado en ATSDR, ¿no? Vemos problemas en la piel, hiperkeratosis que las tiene, lunares también los tiene, esta coloración en gotas de lluvia también la tiene, ¿no? Gastrointestinales, tiene una inflamación crónica de estómago, intestino, de colon, ¿no? que también la presenta. Cardiovasculares también las tiene, ¿no? 3 episodios. Efectos neurológicos, también tiene una parestesia en las manos, ¿no? Por ahí le encontraron una alteración del nervio peroneo lateral derecho, que como que sí, pero que no, pero la literatura también refiere que es algo que no se manifiesta no hay un criterio específico diagnóstico, ¿no? Efectos en la sangre, tenía una anemia crónica para un trabajador en altura, que normalmente se expecta una hemoglobina en 16, 17, él siempre andaba con 14, ¿no? El efecto del cáncer, el linfoma, y el efecto cancerígeno, de hecho, el linfoma. Entonces, cuando se conversó, vino el toxicólogo, el doctor Lugo, de Estados Unidos, nunca quiso y nunca ha entregado su informe de su historia clínica, empezando por ahí. Tampoco ha dado diagnóstico. Yo estoy esperando hasta el momento el diagnóstico del doctor Lugo, porque lo único que coloca, que es los efectos, ¿no? La sintomatología crónica del señor Saúl Juárez, no se deben a metales pesados y a su trabajo en la mina determinada. Entonces, ¿cómo yo puedo inferir una negación? ¿Sobre qué base? ¿Qué base yo tengo de diagnóstico para decir que no se debe? Entonces, realmente el toxicólogo nunca ha dado un diagnóstico. Entonces, ¿qué hizo? Para él es más fácil tratar de darle una explicación ilógica a cada cosa que padece Saúl Juárez, ¿no? Entonces dijo que el daño del oído que tiene, que si bien es cierto puede ser por ruido, no lo niego, también está asociado a metales pesados, ¿no es cierto? Que la gastroenterocolitis crónica, la gastritis, se debe a Helicobacter pylori. Yo digo, puede ser Helicobacter pylori, pero también puede ser arsénico. ¿Tiene inflamación del colon? Una vez le dijeron, ya que tiene brujería, pues yo le he puesto ahí, ¿no? Eso nosotros te tocó, le dijeron un día. Así le dijeron, y él lo puede corroborar, ¿no? Entonces, nosotros hicimos arsénico. La anemia, tampoco la explican. Hay una alteración de vitamina B12, producto del arsénico a nivel de metabolismo, que también está asociado con arsénico y también tiene, por ejemplo, otras posibles explicaciones. Riñones, por ahí también se encontraron unas alteraciones, la hematuria, como que aparecían y desaparecían los cálculos. Él nunca aparentemente eliminó un cálculo, ¿no? Pero por ahí hay informes de pérdida de azúcar por la sangre y lamentablemente no es diabético. También he puesto a razonar si eran posiblemente glucosurias raras, ¿no? Nosotros dijimos que también puede ser por arsénico. En la piel, lo que ya hemos demostrado, definitivamente, y un poco difícil, ¿no? La persona que se expone al sol sí tiene lunares, pero Saúl Juárez vivía pues en la mina a 4.500 metros de altura, que utilizaba ropa térmica,
utilizaba botas, abrigo y casco. Entonces, ¿cómo me explico los lunares? ¿No? Un poco raro. También yo digo es arsénico. Las verrugas en los pies supuestamente son virales. Sí, pues, así dice la literatura, que parecen verrugas comunes, pero se pueden malignizar también por el arsénico. Ahí está en la literatura. En los problemas cardíacos, lo más interesante y lo más importante es que el gran informe del doctor Lugo se olvidó de los problemas cardíacos. En ningún momento de su informe reporta el problema cardíaco, que son 3 episodios en los cuales estuvo en cuidados intensivos, cuidados coronarios, suponiendo un infarto cardíaco. Y el cardiólogo nunca ha podido dar explicación de por qué los tuvo. Pero sí se demuestra que todas las alteraciones cardíacas que tuvo del ritmo cardíaco, ese aplanamiento en DAT, como lo demostré, está asociado con arsénico, ¿no? La sinusitis crónica, o sea, si el mismo otorrinolaringólogo ha dicho que ya no sabe por qué sigue la mucosa inflamada, que lo ha operado 3 veces y esa mucosa sigue inflamada cuando todas las cavidades están ventiladas, no tiene una explicación. Entonces nosotros decimos, sí, arsénico. Entonces hay muchas cosas que concuerdan con la patología, ¿no? Con el diagnóstico. Entonces, aquí hay literatura, por ejemplo, que acá menciono el libro de Cáceres and Dulles, que es la ciencia básica de la toxicología, ¿no? Publicada en 2008 por el doctor Classen. Dice, la excreción de arsénico absorbido es principalmente por la orina. La vida media biológica en todo cuerpo de arsénico ingerido es de 10 horas y 50 al 80% se excreta en 3 días. Quiere decir que máximo yo lo voy a encontrar en 3 días en sangre. Eso me está diciendo. Quiere decir que si se lo saco al 4.º día o al 5.º día, va a salir negativo. Es como que si yo tomo licor hoy día en la noche, hasta las 5 o 6 de la mañana, si me tomo la muestra de sangre a las 8 me va a salir positiva, pero si me saco a las 6 de la tarde va a salir negativa. Entonces hay que saber en dónde buscarla y en qué momento buscarla, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Otro libro de toxicología y mucho más que puedo mencionar, ¿no? De Lina María Peña, que es un libro que tiene la OPS, ¿no? Dice, la vida media del arsénico en el organismo es de 10 horas, aunque se puede detectar arsénico en orina hasta el 10.º día después de la exposición. O sea, en orina lo pueden encontrar hasta 10 días. Estamos hablando de 3 días en sangre y 10 días en orina. Estamos hasta ahí, creo claros, ¿no? La toxicidad por arsénico. Arsénico se excreta en la orina, principalmente entre los riñones, después de haberse administrado a voluntarios. Miren, hicieron un experimento, una sola inyección intravenosa de arsénico inorgánico trivalente que observó que la mayoría del arsénico fue excretado en la vía urinaria. 2 días, sin embargo, registraron pequeñas cantidades de arsénico en la orina hasta 2 semanas después. Es publicado en la TCR 2007. Otras vías de eliminación del arsénico inorgánico son descamación de la piel, incorporación a cabello, uñas, heces y sudor. ¿Ok? Entonces, señores, la pregunta acá viene. Si yo sé que el arsénico lo tengo en sangre 3 días y en orina 10 días, en cabello y uña lo puedo tener meses y años, la primera pregunta que yo me hago es, si tomo la muestra de sangre y orina después de 2 meses, ¿cuál será mi nivel de arsénico en las mismas? Lógicamente va a ser 0. Sí, por supuesto. Congresista yo no Cabrera. soy médico, muchas gracias, señor presidente. Yo no soy médico, pero sí, lógicamente, soy ingeniero de minas y geólogo. Y lógicamente tengo la experiencia no solamente de explotar minas o de explorar minas, sino también sé perfectamente cuáles son las características que tienen los minerales. Y le voy a decir, yo lo que estoy viendo, es decir, con todo el respeto, entiendo que puede haber una consideración distinta, puede haber una compensación para el señor, entiendo a cualquiera nos puede medir una enfermedad grave. Yo la he tenido y tuve un hermano igual. Lo que sí le quiero decir, que si acá todo se concentra puntualmente en la cuestión del arsénico, creo que eso no hace sentido. ¿Por qué? Porque los concentrados de cobre que se producen en Antamina, lo acaba de decir justamente la gente de Antamina, es chalcopirita o calcopirita. Digan lo que sea, que es un sulfuro en realidad de cobre y fierro. Eso por un lado. Luego, los minerales de zinc, de plomo, de plata que están allí no tienen arsénico ninguno en materia de concentrados, tampoco el de molibdeno, porque es sulfuro de molibdeno. Y en todo caso, si hubiese en las gangas de la explotación de metasomático de contacto, atajo abierto, que es el caso de Antamina, no sé qué ganga está llena, pero hasta donde yo tengo información, no existen mayormente gangas, o sea, minerales que no tienen valor, que acompañan a la mena, al mineral que tiene riqueza. Le voy a decir, zonas que tienen arsénico en el Perú, pero en una proporción importantísima. Por ejemplo, Sociedad Minera Brocal explota el yacimiento de Marcapunta, que le ha enviado durante muchos años y envía hoy día concentrados al exterior y lo vende lo vendía antes en la Oroya. Eso sí trabaja un mineral de cobre que se llama enargita, que es una sulfosal que tiene arsénico.
sulfosal ¿cómo se llama?, de cobre, arsénico y azufre. En consecuencia, vuelvo a decir que por lo menos las características en cuanto a arsénico en buena proporción no se dan en este caso. Y luego, si los concentrados que obtiene de cobre Santa Mina tendrían arsénico en el complemento, sea por rejalgar, oropimente, hay una serie de compuestos adicionales que creo que no lo tienen, en principio yo no veo dónde puede uno captar el arsénico, porque en cualquier mina a veces hay una pirrotita que tiene arsénico, a veces hay un rejalgar que tiene arsénico, a veces hay un oropimente que tiene arsénico como ganga. Yo he trabajado en ese tipo de minas y la verdad que nunca he tenido ni he visto a mi alrededor cosas semejantes. Podría haber unas características especiales en el caso del señor, pero en principio aquí el cobre no es arsenical, que sí lo es en el centro del Perú. Lo es, por ejemplo, en Cerro de Pasco, en el Open Pit de Cerro de Pasco. Lo es en el caso de Sociedad Minero Brocal y de en realidad muchos cobres que están en la zona central que entre Junín y Cerro de Pasco. Así que esa es solamente, digamos, una información que quiero dar. Y no lo hago en descargo, porque la gente tiene que, de alguna manera, para poder llegar a una conclusión, saber un poco de lo que va justamente a juzgar. Finalmente, que no sabe no ve, y si no ve no hace, y si lo hace mal. Entonces, lo que yo quiero, desde el punto de vista geológico, minero y metalúrgico, dar esta información de muy buena fe, porque creo que finalmente lo que tengo que buscar es la equidad. Gracias. Bien, ya podría finalizar. Bueno, ya. sí, yo le quería decir al congresista que sí hay arsénico en la mina. No le habrán dicho, pero sí hay arsénico en la mina. Y hay informes ahí, hay un correo que tenía más de 20.000 partes por millón, un correo. Perdón, Ahora, 20.000 partes por millón es muy poco. permíteme para Es a través de la terminar. presidencia, Ahora, por favor. Vamos a esperar a que termine con la exposición y luego podrán hacer las interrogantes correspondientes. Ahora, la absorción de arsénico, para conocimiento, se hace a través de piel y mucosa, se hace vía digestiva y se hace también por vía respiratoria. O sea, por cualquier lugar del cuerpo entra arsénico. El señor era P-utility y estaba en la voladura, en todo lo demás. Había un factor de exposición. Claro, por supuesto. Ya. Fíjese, cuando un mineral como la enargita, que es una sulfosal de cobre y arsénico, el porcentaje de arsénico es un porcentaje en ese concentrado del orden de 15%, 12%. Y cuando hay un mineral de chalcopirita que está acompañado de rejalgar o de oropimente, los porcentajes de arsénico pueden ser 8 y 9% igual. No 20 partes por millón, que es nada. 20 partes por millón es nada. No, 20.000 partes por millón es nada. Es nada. No llega ni siquiera a acercarse al 1%. O sea, no sé. Me parece que es muy poco lo que estamos viendo. No sé, 20 partes por millón me parece muy, 20.000 partes por millón me parece muy poco. Gracias, congresista. Continuamos con la exposición. Le agradeceremos resumir ya para Sí, finalizar. Entonces, Muchas gracias. el tema aquí es, en toxicología no se habla de las cantidades, hablamos de una toxicidad aguda o una toxicidad crónica que es muy leve. Si le doy una gota de agua para tomar todos los días, no lo va a sentir, ¿no? Entonces, el nivel seguro tóxico para un cancerígeno es 0, está descrito así, ¿no? Y el arsénico, justo las sales de cobre son arsenitas, que arsenitos y arseniatos son los que más absorben, son los más tóxicos, ¿no? Bueno, entonces la segunda pregunta que yo haría en este caso es ¿cuál será el marcador biológico a elegir? Definitivamente, si el primer examen biológico que le sacaron a Saúl fue 2 meses después, entonces lo lógico era que en sangre y orina le va a salir negativo. Y como la ley dice, también nosotros le hicimos, independientemente, se le hizo minograma en cabello y 3 minogramas hasta 4, ni siquiera hay uno, hay varios, ¿no? Entonces, los minogramos de cabello, los primeros que llegaron de afuera, nosotros nos centramos más en arsénico, pero yo pienso, porque igual la literatura ahí menciona que los metales que tienen un efecto tóxico sobre el mismo órgano se energizan o se potencializan. Lo más curioso es que le sale uranio, ¿no? El anterior es del 23 de febrero del 2009. El siguiente es del 2 de octubre del 2009 y le sigue saliendo arsénico y le sigue saliendo uranio, ¿no? El último, miren, en uñas, que es hecho acá en el Perú, en el Servicio de Toxicología Forense, con fecha 27 de agosto del 2010, le sale positivo para arsénico en uñas. Por lo tanto, si imagínense, estamos hablando del 2009, que ya no estaba en mina, al 2010 ha pasado más de un año y le sigue saliendo arsénico en las uñas,
Entonces, el arsénico no lo consiguen en cualquier lugar, ¿no? Nosotros basamos nuestro diagnóstico siempre en factores de riesgo asociados. El señor era trabajador de mina en P-Utility. La anamnesis, antecedentes de alteraciones de vías respiratorias, alteraciones auditivas, nerviosas, cardiovasculares, alteraciones de la piel, alteraciones hematológicas, antecedentes ¿no? de otros urinarios también. El cuadro clínico que presentaba, las alteraciones en la piel, que se vieron las verrugas, los lunares, las pigmentaciones, la sinusitis crónica que no ha desaparecido, la anemia, el linfoma no Hodgkin, la gastroenterocolitis inflamatoria crónica, y los exámenes de laboratorio que todos demuestran, por ejemplo, las alteraciones de la onda T, la gastritis, la colitis, ¿no? El minograma en cabello, todo eso hago un conjunto, y yo con ese conjunto digo, sí, es arsénico. Yo no puedo darle una explicación para cada cosa ilógica, ¿no? Yo no puedo decirle a un paciente diabético que come mucho porque tiene mucha hambre, pues, que toma mucho líquido porque tiene mucha sed, pues, y que orina mucha es porque tomas mucha agua. ¿Qué simplista es ese razonamiento, no? La medicina no se ejecuta así, ¿no? Y más curioso, los datos, como vuelvo a repetir, han sido los datos del informe del doctor Lugo sesgados, porque no colocan los informes reales y nunca ha entregado la historia clínica. Eso es lo más curioso. Se demoró 3 horas su examen y nunca dio un examen. Yo estoy esperando hasta el momento del diagnóstico del doctor Lugo, porque yo no puedo inferir una negación sobre qué base infiero. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la expectativa de vida de Saúl Juárez al momento? Lo que se habló con el oncólogo es que su expectativa de vida era 2 años, ¿no? Está a puntas de sacarle el estómago y seguir con quimioterapia. Y la otra pregunta que yo me hago en mi tema como médico, como salud especialista, ¿cuántas personas más se encuentran intoxicadas y que realmente no están, o sea, están asumiendo que la enfermedad… El correo que se hace mención está en ese sentido. Y no es el único, porque para otros metales se encuentran ciertos valores y nosotros, como Antamina, se fijan algunos niveles que nosotros llamamos nivel de acción, que no están a los niveles permisibles, sino están mucho más abajo, y los cuales nos permite intervenir con mucha mayor premura en el tiempo. Entonces, 20.000 partes por millón es un nivel que en realidad fijó Antamina, es un nivel que Antamina mismo estableció, que algunas otras mineras están utilizando como comparativo para nivel de acción, no para nivel máximo permisible, que es una cosa mucho, mucho más alta. Se menciona al doctor Andrés Lugo. ¿Qué sucedió? Nuestro compañero Saúl ha estado casi 12 años trabajando en Antamina, una vez que ingresó después de las otras actividades que tuvo, mineras. En ese periodo de tiempo, desde el primer año que estuvo laborando, nosotros tenemos un centro médico en Antamina y se pueden revisar los reportes clínicos de las atenciones que ha tenido ahí. Desde el primer año, él tuvo cuadros de sinusitis crónica. Es una patología que ya la viene presentando, hay una desviación de tabique, el mismo el doctor Ricardo Puel ha mencionado que ha sido intervenido 2 veces, y es una patología que muchos lo pueden tener y las correcciones son a veces un poco complicadas. Al principio esto no le estaba generando problemas laborales, es decir, ausentismo, pero ya los últimos años sí han sucedido. Saúl ha tenido 700 días de descanso médico relacionados con el problema de sinusitis, que para el régimen que él tiene es como 4 días en los cuales no ha ido laborando. Ante eso, el área de recursos humanos interviene y solicita una evaluación por parte del Colegio Médico del Perú, a quien se le tiene que pedir. El Colegio Médico formó una junta, que es la Sociedad Peruana de Otorrinolaringología, y ellos emiten un informe en el 2011. Y el informe dice, las condiciones climáticas, porque el puesto de Pit Utility es un puesto muy interesante, es un puesto donde se trabaja a tajo abierto, donde se mueven unos cables que alimentan eléctricamente unas máquinas, que no están en el momento de la voladura, como se está mencionando, que entran después a través de un procedimiento que existe y es validado por el Ministerio y por todos los entes fiscalizadores, porque hay un equipo de contingencia de voladura, no el Pit Utility, porque el Ministerio y por todos los entes fiscalizadores, porque hay un equipo de contingencia de voladura, no el Pit Utility, porque él es el que alimenta el cable eléctrico, o sea, el equipo tendría que entrar antes, hay que tener más o menos esa figura. La Sociedad Peruana de Otorrinolaringología emite el documento diciendo que a 4.300 metros, casi 5.000, que es donde está el puesto laboral, las condiciones climáticas no le permiten poder estar laborando en ese lugar.
Antamina tiene un solo tajo, que está a esa altura. Las oficinas de Lima son administrativas y las oficinas de Puerto son distintas. Las concentraciones ambientales deberían estar elevadas. Y segundo, si es que todos trabajamos en una misma actividad y yo mido concentraciones en sangre y en orina a los trabajadores que sí están en la mina, que sí están trabajando, que no están en los días de descanso, y se les mide el último día de labor, hubieran arrojado valores también patológicos. Sin embargo, nosotros medimos metales, incluido el arsénico, obviamente, a los trabajadores que son colegas de Saúl. Y los valores arrojados están muy por debajo del límite permisible. Ambiente controlado, compañeros de trabajo con valores normales. ¿Quién hace la evaluación? ¿Quién emite en el informe? Un toxicólogo, que es quien tiene que emitirlo. Como en alguna vez conversamos con Ricardo, ni él ni yo somos toxicólogos. Somos médicos ocupacionales, docentes, lo que fuera, pero ninguno de los dos somos toxicólogos. En el Perú hay muy pocos. Y lo que hicimos fue buscar con ese resultado del examen en cabello, que no está reconocido internacionalmente, por eso no existen valores de referencia oficiales. Cuando uno revisa la misma guía TCR, los exámenes de solicitud, básicamente sangre y orina. Nosotros lo que hicimos es, bueno, contactémonos con algún toxicólogo reconocido, preguntemos a la Organización Mundial de la Salud, y nos dieron un par de nombres. Y contactamos al doctor Andrés Lugo, que es toxicólogo, que es doctor en toxicología, que es miembro de la Sociedad Americana de Toxicología, que enseña en diferentes universidades del mundo y que tiene un prestigio que no se lo va a jugar firmando un documento, falseando algún tipo de información. Y el informe lo tenemos, se lo podemos entregar en cualquier momento. Y también lo tienen la parte que está asesorando a nuestro compañero Saúl. Él concluye literalmente, después de hacer la evaluación, después de haber visitado la mina, cosa que Ricardo no ha hecho, después de haber visitado la mina, entrevistado a compañeros de trabajo, de revisar todos los reportes, concluye de que el ambiente de trabajo no puede haber generado la exposición y que los valores que tiene Saúl en los exámenes reales no implican un riesgo de intoxicación. Su conclusión es muy pragmática. No existe, los problemas de salud que puede tener Saúl no están relacionados con una intoxicación por metales pesados. Finalmente, Saúl, por decisión de la compañía, ha mantenido su seguro de salud, como lo tenemos cualquiera de los trabajadores. Un seguro que le cubre a él y a su esposa y a sus hijos. Lo mantiene hasta ahora. Y la posibilidad es que lo siga manteniendo hasta que pueda solucionar su problema de salud, que sé que va en buen camino, que va en muy buen camino. Tiene varias otras posibilidades. Y ese seguro es quien está cubriendo básicamente los costos y no se piensa retirar hasta que el tema de salud se levante, ¿no? Porque eso es lo que esperamos, porque ha habido resolución en otros casos. Gracias, doctor Oyola. Bien, cabe señalar que acá no hay nada en discusión, no se va a decidir absolutamente nada porque el tema está judicializado. No obstante, si hay alguna participación, solicito el uso de la palabra el congresista Tapia, luego el congresista José León, luego el congresista Jorge Rimarachín. Gracias. Mi saludo al señor Saúl Juárez y a los colegas médicos. Bueno, para decirles acá de que las manifestaciones clínicas que se han dado también puede ser, obviamente, por otros factores, que no necesariamente podría haber sido el arsénico, ¿no? Y otra situación es de que aquí veo que desde el principio hasta el final, yo veo que había una actitud responsable más bien de la empresa, ¿no? O sea, y el hecho de que responsable hasta el momento en que lo separan también de la empresa, eso sí quiero decir, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, veo que ha sido evaluado por un toxicólogo, ¿no? Ninguno de los dos colegas son toxicólogos, ¿no? Y aquí la persona indicada para evaluar es un toxicólogo. Veo que hay también un informe llevado a Estados Unidos al señor Juárez y le han hecho unos estudios. Ninguno de ellos, o sea, según esta información, arroja por encima de las cifras que son de intoxicación, obviamente, por arsénico, ¿no? Entonces, porque si bajo la perspectiva de que dicen de que el solo hecho de tener
algo de concentración de arsénico, sería ya una intoxicación prácticamente por arsénico. Y en todo caso, por ejemplo, todos los niños que se les han examinado en el caso Cajacay, todos tienen concentración de arsénico menos de 35, ¿no? Por debajo de las cifras permitidas internacionalmente. Ninguno está en un rango superior pero sí tienen, todos tienen una cierta concentración, pero dentro de la concentración permitida. Otro tema que es importante es de que, digamos, se le intervino, dice, de apendicitis, luego, bueno, extrajeron el apéndice, etcétera. Incluso el tema de que, por ejemplo, me parece muy bien cuando ahora dice que el paciente dice que está un poco abandonado, quién ve por su salud, etcétera, ¿no? Pero veo que sí, y ahora el médico de Antamina manifiesta de que sí tiene un seguro, ¿no? O sea, para él y su familia. Entonces, me parece que eso es parte de la responsabilidad social, tener un seguro. Acá también acabo de consultar con mi suegro, que es oncólogo, médico, que tiene el tema de lo que es un cáncer, un linfoma no Hodgkin. Dentro de los linfomas, obviamente, es el que se puede curar, ¿no? Entonces, no es que el señor se va a morir en 2 años, no es así también. O sea, es más, unos que solamente se cura con la quimioterapia, en la que está, probablemente se puede curar en un 60, 70%. Entonces, hay casos particulares en que puede ir a la gastrectomía. Entonces, yo pienso que está yendo por buen camino. Más bien lo que sí me parece que no prudente, ¿no? De que, si bien cierto, fue despedido antes de que te diagnostiquen el linfoma de Hodgkin, pero yo pienso de que si te hacen una recomendación el colegio médico, dice que no esté expuesta a factores ambientales inhóspitos, y el frío, estar a 4.300 metros, es un factor de un lugar inhóspito para él, pues se tendría que haberse reubicado en otra área donde no pueda estar a tajo abierto, etcétera, ¿no? Entonces, una forma también de hacer rentabilidad social. Más bien, no dejemos que esa acción sea motivo para que de alguna manera, digamos, se muestre, obviamente, que al final considero de que eso sí me parece no una actitud responsable de la minería, ¿no? Entonces, pero por lo demás veo, es más, yo tengo la plena seguridad que acá el señor Saúl se va a curar, porque es uno de los linfomas, entre el Hodgkin, sabemos que el Hodgkin es el Hodgkin y el no Hodgkin, que de alguna manera es curable en gran porcentaje, ¿no? Entonces, decirle de que eso va a mi invocación, más bien que a raíz de esta reunión, yo voy a pedir la historia, que ya que es una preocupación de la historia clínica del doctor Lin o algo así, el doctor Lugo, voy a pedir ese informe y que sea un motivo para que yo me comprometo también, ya que estoy en la comisión de, digamos, energía y minas, que yo me comprometo a hacer, quiero hacer un estudio de este caso y presentarlo aquí a la Comisión de Energía y Minas, y en el marco de saber la verdad y decir también que si la minería ha sido responsable, decirlo también con responsabilidad, decir que ha actuado de manera correcta y en cierta situación de repente les faltó, etcétera, ¿no? Como me parece hasta ahorita, de manera preliminar. En conclusión, presidente, debo decirle que yo veo que va por buen camino este caso y veo que sí hay una responsabilidad social asumida por la minería. No veo que haya una, digamos, por las cifras mantenidas, porque prácticamente son borderline, que sean cifras que están en lo que se refiere a una intoxicación por arsénico, y muy por el contrario veo que esto puede, su problema médico, ya que nos está confirmando ahorita, y también está acá por escrito, de que tiene un seguro, que lo está asumiendo un seguro de salud de parte de Antamina. Y bueno, lo que sí, mi invocación desde ahora es de que ese temita así digamos, el tema de su parte laboral, yo pienso que estaría en posibilidad de que una muestra de responsabilidad social con la comunidad, con nuestros trabajadores, es también respetar también como ser humano, ¿no? Entonces, eso yo pienso que de aquí, eso es mi recomendación para, ya que está el colega acá, que tramita yo también voy a hablar con el vicepresidente que ha venido ahora acá. Yo pienso que esto sería por ese camino. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Tiene la palabra el congresista Rimarachín. Gracias, presidente.
En las conclusiones del informe de Antamina sobre el caso de Saúl Juárez, nos dicen los niveles, primero dicen, no tenemos ningún trabajador con daños generados por metales pesados en Antamina. Luego dicen, los niveles de arsénico en Antamina, así como en otros metales, se encuentran de manera natural y no representan exposición tóxica. ¿Cómo es que Cajacay muestran casi todos los que pasaron el examen de este accidente con arsénico? ¿De dónde se contaminaron por arsénico? No existe ningún trabajador contaminado en Antamina por este caso. Es un metal que se encuentra de manera natural. ¿Y cómo lo adquiere absolutamente casi todos los que pasan ese análisis médico? Arsénico, siendo pobladores de Cajacay, no trabajadores. Vamos a analizar a los trabajadores, ¿qué encontraremos? Ni siquiera reconoce la minera que este es un único caso, que podría ser algo más justo, algo que haga honor a la responsabilidad social. Diga, ya pues tengo el único caso, y podría justificarlo con lo que dijo el doctor, que bueno, podría ser un caso pues de un problema de herencia genética, ¿no? Ya, está muy ajustado el decir que este cáncer y esta evolución a su problema tenga un origen laboral, pero ni siquiera se atreven a decir es el único caso. Y yo los reto, y reto a la comisión, presidente, para que conjuntamente con la Comisión de Salud del Congreso, porque la labor de fiscalización es la más débil del Congreso de la República, y hagamos honor a esa función por la que nos ha elegido el pueblo. Y el reto es el siguiente: vayamos a visitar y vayamos a hacer análisis de sangre, de cabello y de uñas a todos los pobladores de Jupro, que es una población cercana a Antamina, que tiene los mismos problemas con las mismas características del poblador que tenemos, del ex trabajador que tenemos esta noche. Y entonces allí vamos a comprobar que la gran minería no contamina. La gran minería no contamina a sus trabajadores, como lo dice este documento, y como un pueblo aledaño a esa minera tiene los mismos problemas. Y hagámoslo en honor a la responsabilidad social, un análisis de todos esos pobladores. Y hagamos desde el Congreso, por nuestra función de fiscalización, esa misma tarea. Y con eso estaremos tranquilos y diremos, bienvenida a la gran minería, que no nos traten como conejillos de indias, y entonces desarrollen una labor responsable en el Perú. Acá nos hemos acostumbrado en el Perú solamente a medir en los aportes que da la minería, y yo les he demostrado, con presencia del ministro de Economía, con presencia de todos los funcionarios del BCR y de la SUNAT, que la minería no sustenta el presupuesto general de la República, sino los peruanos, con otras actividades. Pero se nos quiere vender, y peor aún con una mina que está contaminando y que tiene premios de Ipsos, ¿no? Pero no hace honor a ello. Y entonces, asumamos ese compromiso, señor presidente, y nos iremos de este Congreso con una labor digna de cumplir nuestras responsabilidades y que la minería también asuma su responsabilidad. Bienvenida a trabajar bien, con instrumentos de bioseguridad, con información al trabajador, pero no como conejillos de indias. La primera pregunta que le hice al poblador, al ex trabajador, al señor Saúl Juárez y a otro ex trabajador de Yanacocha es, si a ti te hubiesen informado de que te vas a contaminar de esta manera con la que estás ahora, ¿tú hubieses decidido ingresar a trabajar a esta minera? Si me hubiesen informado, no. ¿Por qué? Porque en peligro está su vida. Les queda poco tiempo de vida. Y entonces, ¿a quién tenemos que defender nosotros? ¿A las normas, a los contratos o a nuestra gente? Ese es el gran reto, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Rimarachín. Ya solicita el uso de la palabra el congresista José León, luego el congresista Condori. Gracias, presidente. Si usted lo permite, ha pedido una interrupción el congresista Tapia. Concedida la interrupción, congresista. Gracias por la interrupción, congresista Rimarachín. Gracias, congresista León. Tengamos mucho cuidado cuando generalizamos este tema, ¿no? Porque no generemos miedo también en la población. Se han hecho, por ejemplo, yo
Aquí tengo su informe de Antamina, donde habla que ha hecho a 1.200 trabajadores, hace su examen anual de dosaje de otros metales pesados, incluido arsénico, ¿no? Entonces, todos están en valores normales, ¿no? Entonces, lo que sí es importante, en un momento también de hacer de repente como una manera de que el Estado también está pendiente, ¿no? Entonces, de un control hasta cierto punto comparativo, de calidad, de una pequeña muestra, de repente de manera aleatoria de los trabajadores, que sea un examen de parte del Ministerio de Salud, que me parece que es muy prudente, que es a donde va, me da la impresión su apreciación de congresista de Marachín, que eso me parece que una muestra de transparencia sería ideal. Yo creo que es una visión compartida también con el colega acá. Y otro tema es, el otro temita que es de que yo me refería, y para aclarar, es de que inserten al colega la masa laboral, ¿no? Porque no puede estar allá, pero puede estar acá en Lima o por Pativilca, ¿no? Tienen por ahí también su sede, por ahí a una sede de la minería, o acá en Lima, hay que insertarlo. Es una muestra de que la minería sí es positiva también y tiene rentabilidad social hasta con su misma masa laboral. Muchas gracias, congresista León. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José León. Sí, gracias, presidente. Bueno, una primera cosa que me produce por respeto a la persona es lamentar lo que le está pasando al ex trabajador de Antamina, el señor Saúl Suárez, porque no es nada grato estar frente a una persona que está sufriendo de una enfermedad tan triste como es el cáncer. Realmente es lamentable lo que le pasa, pero al amparo de un gesto humanitario, de una solidaridad con el afectado, tampoco podemos permitir que se generen suspicacias y que se generen percepciones que no corresponden a la verdad. Y entonces, en ese sentido, primero que también es otra cosa ingrata hablar, cuando a uno no le parece que esté en la absoluta verdad, hablar frente a una persona que está con la salud quebrantada. Pero yo creo que el equilibrio de la persona, el respeto a la verdad, a veces tiene que hacernos tocar cosas que duelan. Y a mí me duele, por ejemplo, contradecir a una persona con la salud mala, de que ella ha venido a mentirle a esta comisión, de que él no es un trabajador de la minería de 20 años atrás, antes de llegar a la minera Antamina. Entonces, eso me parece, señor, una falta de respeto, eso me parece una falta de seriedad y una tomadura de pelo. Nos creen idiotas en esta comisión para venir a decir una cosa así. Segundo, señor, yo creo que aquí hemos hecho suspicacias y hemos hecho cosas así cuando existe un informe de un, ¿cómo se llama esto? Infectólogo, toxicólogo, ¿cómo dijeron acá? El doctor Lugo, que se supone es una autoridad y que hoy día venimos aquí con esa idea de que algo se puede sacar de una denuncia frente a una minera, que es casi una costumbre irresponsable en algunos sitios, en algunas partes del Perú, por tratar de sacarle seguramente algún beneficio económico. Y eso es lo que me preocupa, tomar conocimiento en este momento, que detrás de este reclamo hay un pedido o una demanda por cierta cantidad de millones de dólares para quedarse tranquilos. Yo quisiera más bien preguntarle cuánto de cierto hay de esto, de que están pidiendo una indemnización, no sé si 4 o 5 millones de dólares. Entonces, yo creo, señor presidente, que estamos frente a una cosa que realmente me da ganas de irme de esta comisión al enterarme que nos están queriendo tomar el pelo de esta manera. Entonces, sí, señor, le doy la interrupción si lo permite el presidente. Si usted lo permite, congresista, No, concedía la interrupción. Con todo gusto. Gracias, presidente. A ver, aclaremos esa afirmación. En mi tiempo, consulto a la comisión para que dé la respuesta el señor Saúl Juárez, si es que trabajó 20 años antes en otra minera, ¿no? Con la finalidad de aclarar. Solo para aclarar. Sí, han afirmado que he trabajado en Marcona Mining Company. Nunca he trabajado en Marcona Mining Company. En Hierro Perú tampoco tengo un certificado de desconocido. Nunca he trabajado en Hierro Perú.
Marcona Mining Company, cuando se fue del Perú, yo tenía 16 años. Y cuando en Hierro Perú trabajó mi señor padre, que se llama como yo, Saúl Alejandro Juárez Pino. Donde sí, y quiero corregir un poco, estuve como 8 meses en Minera San Martín, pero no lo consideré porque Minera San Martín es una cantera de piedra caliza. Ahí no hay ningún tipo de metal. Esa es la verdad, ¿no? Y referente al seguro, yo estoy agradecido por el seguro, pero a mí me lo habían quitado, el seguro. Lo obtuve porque dije que me iba a ir a los medios, porque ¿quién me iba a asegurar con un cáncer? ¿Cómo me iban a quitar el seguro? Entonces ahí fue donde se dio el espacio para conversar en la aseguradora con la empresa y por eso se me siguió otorgando el seguro. ¿Ya? Después, esa es la verdad, que averigüen bien quién trabajó en Marcona Mining Company, que pregunten a Hierro Perú si yo he trabajado en Hierro Perú. Nunca he trabajado en Hierro Perú. Sí, en Minera San Martín, como le digo, pues es una cantera de piedra caliza, ¿no? No hay metales ahí. Nada más. Muchas gracias. Puede continuar el congresista José León. Bueno, entonces, ahora la pelota se traslada al otro lado. Entonces, está mintiendo la empresa minera, Antamina, que acaba de decirlo públicamente que antes sí registra antecedentes de haber trabajado en la minería. Entonces, esto es más grave aún. Nos hemos vuelto en la gran corte en esta comisión ahora para tratar de confrontar cosas así. Y si usted me permite, presidente, creo que tiene que levantar el cargo inmediatamente y si no le pedimos que desaloje la sala, porque aquí no estamos para esas cosas, ¿no? Permítame, congresista y presidente, por favor. Bien, congresista, así, está consiguiendo el espacio, el congresista José León. Correcto, muchísimas gracias por el pase. En realidad, bueno, Marcona Mining Company luego se convirtió en Shogun, ¿no? Y es el lugar donde están los registros de labor, y ustedes pueden buscarlo. O sea, acá no quiero entrar en confrontaciones, pero ustedes pueden buscarlo. Ahora, el seguro de vida no se le fue retirado en ningún momento, y ustedes pueden entrar a la aseguradora, es RIMAC, EPS la que tenemos, y lo pueden verificar tranquilamente. Y solo para terminar de acotar lo que mencionaba el congresista Rimarachín, nuestros trabajadores son evaluados para metales pesados. Cajacay está a 4 horas de Antamina. Juproc también ha sido medido. Sí, hay una demanda bastante alta. 5 millones de dólares. Señor presidente, no quiero decir más. Yo quisiera terminar mi intervención, pero creo que esto de aquí no debe volverse a repetir. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. En este estado creo que ya solicito a ustedes, señores congresistas, la dispensa y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados durante la presente sesión. Los que estén de acuerdo, por unanimidad. Aprobado. Gracias. Estamos la sesión siendo las 8:45 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias.